Muy buenos días, hermanos. Que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Amén. A nuestros amigos que nos visitan también, bienvenidos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde de una manera muy, pero muy especial a cada uno de ustedes. Amén. El próximo domingo comenzamos nuestros nuevos horarios. Así que, ¿en qué horario debe venir usted? ¿Cuál? 10 de la mañana, horario de verano, ¿no? Viene el calor, ¿no es cierto? Y tenemos que activar el aire acondicionado. ¿Dónde estará el aire acondicionado? Esperemos que venga aire, ¿no es cierto? Aire, en este calor que se viene, fuerte. Oremos al Señor, oremos a Dios, que Dios pueda hablar a nuestra vida, a nuestro corazón esta mañana, de una manera muy, pero muy especial en cada uno de nosotros. Amén. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestros rostros y que Dios pueda hablar a nuestra vida el día de hoy. Padre, venimos ante tu presencia, Dios, con la disposición de honrarte, alabarte, engrandecer tu nombre, tal como lo hemos hecho con los cánticos, Dios. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, te alabe, Dios. Ahora háblanos, enséñanos e instrúyenos. Tu palabra, Dios, cual martillo, golpee nuestro corazón, nuestro ser. Haga la obra que tiene que hacer en nuestras vidas. Nos lleve a honrarte, a alabarte, Dios, a vivir para ti. Gracias, eterno Dios, por esta mañana. Enséñanos tú, Señor, y que tu Espíritu Santo, aquel que convence de pecado, justicia y juicio, hoy haga la obra que debe hacer, Señor, en la vida de aquellos que no te conocen. Gracias, Dios. Gracias, Padre. En Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Hemos comenzado nuestra tercera serie sobre el libro de Romanos, verdadera salvación. El apóstol Pablo comenzó su carta hablándonos sobre la triste condición, la lamentable condición en la que se encuentra toda la humanidad. Todos están bajo pecado, dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 9. Sin excepción alguna, toda la humanidad se encuentra bajo el gobierno, bajo la autoridad, bajo el control del pecado. Triste, triste, triste. Ni tu herencia ni tu religión excluyen a nadie de esa condición. El hombre, por lo tanto, quedó incapacitado a causa del pecado. El hombre quedó incapacitado para salvarse a sí mismo. El hombre quedó incapacitado para agradar a Dios. ¿Notas? Quedó en depravación total, nos dice el apóstol Pablo. No hay justo ni aun uno, Romanos capítulo 3, versículo 10. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. El hombre no busca a Dios. Los hombres no buscan a Dios. Los hombres se han desviado, han quedado en depravación total, incapacitados para amar a Dios, para honrar a Dios, para buscar a Dios. En consecuencia, todos estamos bajo el juicio de Dios. Romanos 3:19. Triste. Así ha comenzado hablando el apóstol Pablo en su carta a los romanos. Pablo ha comenzado hablándonos del problema del hombre, del problema de la humanidad, porque no puede pasar a hablar de la solución si antes no entendemos el problema que hay en los hombres. Ni tu herencia, ni tu religión excluyen a nadie de esta condición. ¿Habrá algún camino que nos pueda conducir a Dios? ¿Nota? El apóstol Pablo nos dice, sí lo hay. Ojo, es el camino de la justicia de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 21. Pero ahora se ha manifestado la justicia
de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios habla de la salvación. La justicia de Dios habla del favor de Dios en bien de la humanidad, en bien de los hombres. Ojo, y que se centra en la cruz de Cristo. Se centra en lo que Cristo logró en la cruz del Calvario. ¿Notas? La salvación que Cristo logró. Todos merecíamos la muerte por haber ofendido a Dios. El alma que pecare, esa morirá. Pero Dios decide enviar a su Hijo Jesucristo para que fuera nuestro sustituto. Es decir, para que Él pagara con su muerte en la cruz lo que nosotros debimos haber pagado con nuestra muerte. Cristo tomó nuestro lugar. Lo dijo bien claro Pablo en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Todo el castigo que tú y yo debimos haber recibido cayó sobre Cristo en la cruz. Y gracias a la obra de Cristo, gracias a la obra de Cristo, ahora nosotros podemos volvernos a Dios. Podemos regresar a Dios. Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Ahora tú y yo tenemos la oportunidad de apropiarnos de esta salvación lograda por Cristo, de hacer nuestra esta salvación lograda por Cristo. Pero hablamos 2 domingos atrás, 2 domingos, de que esta salvación tiene sus implicancias. Uno, no es por obra. Lo vimos hace 2 domingos. Pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Versículo 21. 2, se fundamenta en la palabra de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Versículo 21. 3, es por la fe en Jesucristo, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Versículo 22. 4, es para todos los que creen, para todos los que creen en Él. Versículo 22 y 23. Es gratuita por medio de la gracia, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Versículo 24. 6, se alcanza mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 24, tú y yo éramos esclavos del pecado, pero Cristo nos compró y nos libró de la esclavitud del pecado. 7, fue pagado con un sacrificio a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Con su muerte en la cruz, nuestro Señor Jesucristo aplacó la ira de Dios, que estaba representada, ¿recuerdan? En el propiciatorio, la tapa del propiciatorio. Debajo de la tapa del propiciatorio estaban el pecado de la humanidad. Y entonces, ¿qué hacía el sacerdote? Mataba el cordero, tomaba la sangre, echaba la sangre encima de la tapa del propiciatorio, y ya Dios no veía nuestro pecado, sino veía el sacrificio, la sangre del sacrificio, la sangre del perdón. Pero ese sacrificio no perdonaba pecados. Esto era un símbolo de lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario. ¿Amén o no? Allí en la cruz Cristo derramó su sangre, la sangre con la cual aplacó la ira de Dios, satisfizo la ira de Dios, la justicia de Dios. ¿Notas? 8, aún alcanza el perdón de los pecados que los hombres cometieron en el pasado a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La obra de Cristo alcanzó a todos los hombres de toda la historia,
la obra salvadora de Cristo. Es una salvación perfecta. Cristo logró una salvación perfecta y está a nuestra disposición. Es un regalo para toda la humanidad. Ahora el apóstol Pablo, ¿no? Cuando a ti te dicen, mira, tengo un regalo para ti, yo creo que tú y yo nos alegraríamos, ¿sí o no? Diríamos, ¡ay, qué lindo, un regalo! ¿Y qué mejor regalo que el regalo de la salvación? Pero no para un judío. El judío, el apóstol Pablo esperaría al decir todo esto, los religiosos y todos los hombres estarían sumamente felices. Es una salvación que ninguno de nosotros habría podido lograrla por sus propios medios. Dios tenía que intervenir para salvarnos. Sin embargo, los religiosos judíos seguían haciéndose preguntas. No puede ser, no puede ser. Los judíos seguían haciéndose preguntas porque ellos son tercos, arequipeños. Ay, perdón. ¿Hay algún arequipeño acá esta mañana? No hay. Allá atrás, ay, perdón. Tercos, ¿no es cierto? Los judíos. Note, mi hermano, a ellos no les entraba en la cabeza. No puede ser. No puede ser que toda la gloria sea para Dios. No puede ser que nosotros no intervengamos en la salvación. No puede ser que nosotros no recibamos algo de aplausos. El orgullo humano. No puede ser que solo todos los aplausos sean para Dios. No puede ser. No le entraba en su cabeza al judío. No puede ser que la salvación sea para todos. No puede ser. La salvación tiene que ser solo para el judío. No puede ser. No puede ser que la salvación sea parte de la ley. No, la ley entonces ¿para qué sirve? No puede ser. Tres cosas que al judío le era imposible entender. Pablo, quien ha sido judío, Pablo, que ha sido fariseo, sabiendo lo que podía haber en la mente de un judío, hace estas preguntas y entonces se las va a responder. Tres preguntas que son necesarias e importantes responder. Primera pregunta: ¿quién merece el crédito por la salvación? Primera pregunta: ¿quién merece el crédito por la salvación? En otras palabras, ¿quién merece los aplausos por la salvación lograda? ¿Los hombres o Dios? ¿Quién merece jactarse por la salvación? ¿Los hombres o Dios? ¿Quién merece el crédito por la salvación lograda? ¿Los hombres o Dios? Tú lo sabes. Te es fácil entenderlo. Pero no para el judío de aquel entonces. Mira lo que dice Pablo, versículos 27 y 28. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Nota lo que dice Pablo. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Qué es la jactancia? La palabra jactancia proviene del campo de batalla. Es cuando un soldado quiere entrar en la batalla seguro, dispuesto a obtener la victoria. Y para entrar con seguridad en la batalla, entonces para conseguir confianza, él se dice a sí mismo en su corazón y le grita a sus enemigos: somos más grandes, más fuertes que ustedes, tenemos más hombres, mejores armas que ustedes, los venceremos. ¿Notas? Su confianza reside en él. Su jactancia, él se jacta de su poder, se jacta de su ejército, se jacta de sus armas. Ojo,
lo que le da confianza de ir y enfrentar al enemigo, es en lo que se jacta, en lo que alardea, en lo que se vanagloria. Yo soy alguien porque tengo eso, puedo vencer que venga contra mí porque yo soy esto. Es en lo que te jactas, lo que te define. Es donde obtienes tu identidad y tu autoestima. ¿Notas? En lo que te jactas. Tú tienes confianza en lo que te jactas. Ahora nota que en la salvación lograda por Cristo en la cruz, en el Evangelio, en la cruz, la jactancia queda excluida. En la cruz, en el Evangelio, en la salvación por la fe, la jactancia queda excluida. ¿Por qué? ¿Por qué? Te lo explico con el ejemplo de la vida de Pablo. En su carta a los Filipenses, Pablo nos dice en qué depositaba su confianza. El apóstol Pablo nos explica en qué se jactaba él. Nota, mi hermano, nota. ¿En qué se enorgullecía Pablo? ¿En qué basaba su ingreso al cielo? Porque Pablo en lo que se jactaba, él decía, con todo esto estos logros que hay en mi vida, mi ingreso al cielo es directo. Filipenses 3, 5 al 6. Mira lo que dice Pablo acerca de lo que él se jactaba, lo que le daba seguridad a Pablo. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Mira todas las cosas en las cuales Pablo se jactaba. ¿Notas? Su genealogía, su trasfondo racial, sus logros profesionales, sus logros educativos, su religiosidad, su moral. Pablo decía, mi ingreso al cielo por esto es directo. Cuando no conocía a Cristo, hasta que se encontró con Cristo. ¿Y sabes qué dijo Pablo? Filipenses 3:8, acerca de todo aquello en lo que se jactaba. Pablo dijo, lo tengo por basura. Y la palabra basura ahí es estiércol. Lo tengo por estiércol. Lo tengo por heces. Ojo, ya no tiene confianza en esas cosas. Ya no se jacta en ellos. Pablo dice, no sirve para nada. ¿Por qué ha renunciado a todas estas cosas Pablo que le daban jactancia o vanagloria? Que lo hacían sentirse seguro, que le hacían sentirse con una autoestima muy grande a Pablo. ¿Por qué? El apóstol Pablo responde, Filipenses capítulo 3, versículo 8, en la segunda parte, para ganar a Cristo. Para ganar a Cristo. Para Pablo ya no todos sus logros estaban afuera. No servían para nada. Porque desde el momento en que Pablo puso su confianza en Jesucristo, todo lo que a él le enorgullecía quedó por los suelos. Y para él, su más grande anhelo ahora era Cristo, 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 Cristo. ¿Notas? ¿Notas? Ese es el problema que tenía el judío religioso, que creía que podía ingresar al cielo cumpliendo todos los mandamientos de Dios, lo cual le era imposible, pero así lo creía. Era, es decir, salvación por obras, por esfuerzo humano, por mérito humano. No le entraba en la cabeza al judío que la salvación era solo por fe.
El judío quería hacer algo por su salvación, porque el judío era orgulloso, quería los aplausos también él, y no le entraba en la cabeza. Entonces el judío religioso creía que tenía por qué jactarse, porque gracias a su esfuerzo había ganado su salvación. Él creía que había ganado su salvación y se jactaba de ello, se enorgullecía de ello. Así fue Pablo antes de convertirse. Se creía merecedor de los aplausos. Pero jactarse y creer son dos cosas opuestas. Jactarse y el evangelio son dos cosas opuestas. Jactarse y la cruz son dos cosas opuestas. La jactancia en el creer en el evangelio, en la cruz, dice Pablo, queda excluida. Queda excluida. ¿Por qué? Porque en la salvación por gracia, mi hermano, mi amigo, en la salvación por gracia, el hombre tiene que confesar que es tan pecador, tan vil, ojo, sin esperanza, y que no puede salvarse por sí mismo, sino que tiene que depender totalmente de lo que hizo Cristo por él en la cruz del Calvario. Lo único que hace el hombre en la salvación es recibir el don de la salvación. No hay mérito, no hay obra, no hay jactancia, nada. Lo único que haces es estirar la mano y recibir la salvación. Cuando a ti te dan un regalo, mi hermano, no hay mérito en el regalo que recibe en ti, nada. El mérito está en el que regala, no en el que lo recibe. No hay ningún mérito en ti. Lo único que tú haces es estirar la mano y recibir el regalo. El mérito está en el que lo da, en el que da el regalo. Él compró el regalo, Él lo envolvió, Él te lo está dando. ¿Notas? Entonces la jactancia en el evangelio no queda excluida. Es decir, todo es por la ley de la fe. La ley de las obras o la salvación por obras queda excluida. Por las obras de nadie es salvo, nadie. Entonces Pablo llega a la conclusión. Versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. El hombre es declarado justo, declarado perdonado, declarado salvo por haber depositado toda su confianza en Jesucristo. Nada más. Por lo tanto, volvemos a la pregunta inicial. ¿Quién merece toda la gloria por la salvación lograda? ¿Los hombres o Dios? Dios. Dios. Porque la salvación es un regalo dado que glorifica a quien lo da. Por lo tanto, el enfoque central de la salvación es Dios, no los hombres. Dios es quien debe ser honrado. Dios es quien debe ser glorificado. Dios merece toda nuestra gratitud. Fue Dios quien nos salvó por medio de su Hijo Jesucristo. Pero a los seres humanos les cuesta entender esto. Todas las religiones, mi hermano, todas, absolutamente todas, tienen salvación por obras, menos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Todas las religiones, menos el evangelio. Fue Dios quien nos dio la salvación como regalo, motivado por su bondad. Fue Dios quien demostró todo su amor por nosotros. Dios debe ser honrado. Dios debe ser honrado.
De ahí que mi anhelo más grande en la vida cristiana debe ser honrar a Dios siempre. Siempre. Es amar más a Cristo, parecerme más a Cristo, ser más como Cristo, honrar más a Cristo, vivir más para Cristo y servir más a Cristo. Porque Él se merece todo por haber logrado una salvación tan grande a nuestro favor. No lo merecíamos, pero nos lo dio por amor. Así que Cristo merece nuestro todo. Por eso Pablo decía: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, ganar a Cristo, ganar a Cristo. Amén. Mi hermano, el centro de nuestra vida debe ser siempre Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Cuanto más nosotros, mi hermano, seamos muertos, desaparezcamos, para que Cristo siempre aparezca en nuestra vida. Amén, amén, amén y amén. Es la única manera, mi amigo, es la única manera de entrar a la presencia de Dios. Confiar en Cristo, recibir su salvación y vivir de esa manera. Negarnos todos los días a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. 2. La segunda cosa, mira, la primera cosa que al judío, ¿por qué Dios se va a llevar todos los aplausos? Le costaba. ¿Por qué Dios se va a llevar todos los aplausos? ¿Por qué no nosotros? ¿Por qué no nosotros? Él se jactaba de sus logros, pero nosotros, nuestros logros son trapo de inmundicia. El logro más grande es lo que Cristo logró en la cruz. Amén. No tenemos de qué jactarnos, mi hermano. Ningún creyente tiene de qué jactarse. Nada. La gloria es de Cristo siempre. Debe ser de Cristo siempre. 2, lo segundo. ¿Está la salvación limitada solo a un grupo? La otra cosa que no le entraba al judío: no puede ser que la salvación sea para todos. No puede ser. No, esto es para los judíos, nada más, Pablo. No para los gentiles. No le entraba. Y entonces Pablo, anticipándose a la pregunta, ¿está la salvación limitada solo a un grupo? La segunda pregunta. El apóstol Pablo pregunta y responde, versículos 29 y 30. ¿Es Dios solamente de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Mira, mi hermano, casi todas las religiones paganas tienen muchos dioses, tú lo sabes, casi todas. El judaísmo no. La verdad fundamental del judaísmo ha sido siempre: Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Amén o no? ¿Notas? Lo dijo el profeta Isaías también. Isaías 45:5. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Solamente existe un Dios, el Creador, sustentador y Señor del universo entero. No obstante, mi hermano, mi amigo, a pesar de la verdad central de su fe, en el sentido de que solamente existe un Dios verdadero, muchos judíos creían que los gentiles de algún modo estaban fuera del dominio de su Dios. Pablo dice: no puede ser. No puede ser. Si solo hay un Dios, dice Pablo, el verdadero Dios, todos estamos bajo el dominio de ese verdadero Dios. Pero el judío que decía: no,
Solo los judíos estamos bajo dominio de ese verdadero Dios. Por eso ellos cometieron un grave error. En lugar de considerarse los judíos como propiedad de Dios, ellos se apropiaron de Dios. ¿Notas la diferencia? ¿Notas la diferencia? En lugar de ser ellos propiedad de Dios, ellos se apropiaron de Dios y dijeron: Dios es nuestro, de nadie más. ¿Dónde mejor lo ves reflejado esto? En Jonás. ¿Recuerdas a Jonás, el profeta rebelde? Se resistió a ir a Nínive, ¿recuerdas o no? Se resistió a ir a Nínive, no debido a que creyera que su testimonio podía fracasar. No es porque él pensara: si yo voy a Nínive voy a fracasar en mi predicación y nadie se va a arrepentir. No, es justamente lo contrario que pensaba él. Él sabía que si iba y si tenía éxito en su predicación y los ninivitas se arrepentían, sabía que Dios los iba a perdonar. ¿Notas? Y eso es lo que Jonás menos quería, que ellos se convirtieran y fueron salvos. Por eso es que él llega a confesarle a Dios. Jonás 4:2. Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. ¿Por qué? Porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia. Jonás esperaba que Dios destruyera a los ninivitas, pero cuando vio que ellos se arrepintieron de sus pecados y Dios los perdona, Jonás comienza a llorar. Ay, Dios, ¿por qué no los destruiste? Dios, solo tú eres para nosotros. ¿Notas? Los judíos sabían, mi hermano. Los judíos sabían por las escrituras que muchos gentiles habían sido salvos por Dios. Allí estaba Rahab, la ramera, en Jericó. Allí estaba Ruth, la moabita. Allí estaba el general Naamán. Sin embargo, muchos judíos persistían en sus prejuicios, en su odio sin reservas hacia los gentiles. Conociendo esto, Pablo tiene que hacer la pregunta. Conociendo el corazón y el pensamiento de los judíos, Pablo tiene que hacer la pregunta: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿Qué dicen ustedes? ¿No es también Dios de los gentiles? La respuesta es obvia. Incluso para los judíos con prejuicios, ellos tenían que afirmar ciertamente, dice Pablo, también de los gentiles. Si hay solamente un Dios, entonces Él tenía que ser el Dios de los gentiles, tanto como el Dios de los judíos, porque hay un solo Dios. Sí, es cierto que las religiones tienen muchos sus propios dioses y se han inventado, pero esos son dioses inventados. Existe un solo Dios verdadero. Pablo dice para nosotros, 1 Corintios 8:5-6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Punto. Todo lo demás son invenciones. Todo lo demás es demoníaco. Entonces Pablo, habiendo establecido que los judíos han recibido la ley de Dios por medio de Moisés y que los gentiles también tienen la ley escrita en sus corazones y que solo hay un Dios verdadero, Pablo elabora su argumento irrefutable. ¿Cuál es el argumento irrefutable de Pablo? Dios que salva o justifica por la fe a los de la circuncisión, es decir, a los judíos,
por medio de la fe, también salvará o justificará a los de la incircuncisión, es decir, a los no judíos, a los gentiles. ¿Amén o no? ¿Qué estaba diciendo Pablo? En pocas palabras, solamente existe un solo Dios y solamente existe un solo camino hacia Dios. ¿Me escuchaste, mi hermano? Solo existe un Dios verdadero y solo existe un solo camino hacia ese Dios verdadero, colocando nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén o no? Ese camino es para todos por igual. Para el judío circuncidado, para el gentil no circuncidado, incircunciso. Para el capitalista o para el comunista. Para el que vive en China como el que vive en Sudamérica o en África. Para el que es hincha de la Alianza o para el que es hincha de la U. El camino de salvación es igual para todos. Todos. Es igual por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esa canción que nos enseñaron de pequeños, ¿recuerdas? Los caminos de este mundo nos conducen hacia Dios. Falso. 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 No son los caminos. Existe un solo camino. Y es nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén o no? Un solo camino. Un solo camino. Porque esto es bueno, dice Pablo, 1 Timoteo 2, 3 al 6. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Solo Jesucristo. No hay, mi hermano, otra persona. No la hay. No la hay. La Biblia es clara, la palabra de Dios es clara. El judío y todos nosotros debemos entenderla. Solo hay un camino, hay un solo Dios y un solo camino de salvación hacia ese Dios. Y ese camino es para todos. Para todos. Para todos. Para el judío circuncidado, para el gentil no circuncidado, para el que es en China o no en China, el comunista, el capitalista, para todo, hincha de acá, hincha de acá. Obvio que los de la U vamos al cielo. Perdón, mis hermanos, perdón, me sale en mi corazoncito crema. El camino de salvación es para todos por igual. Por lo tanto, mi hermano, nuestra tarea es justamente esa. Decirle a todo el mundo el camino para llegar a Dios, sin excepción, sin mirar, sin prejuicios. Sin prejuicios, tenemos que ir a todos lados. Nosotros no tenemos partido, no tenemos la tarea de la iglesia del creyente no es tener partido. No, yo no le predico a esto. No podemos actuar como Jonás ni como los judíos. No podemos decir, no, pastor, que yo no quiero llevar el evangelio a esto porque ellos no son de... Nada, nada, nada. Vamos a todos a predicarle el evangelio. ¿Amén o no? Y la última pregunta, 3. Al judío en primer lugar no le cabía en la mente, no puede ser que yo no intervenga en la salvación, no haga nada en mi salvación y no reciba un aplauso. No puede ser que Dios se reciba todos los aplausos y yo nada. No puede ser.
No le entraba en su cabeza. Orgulloso, orgulloso, como los seres humanos. Por eso es que todas las religiones son con obras. O sea, la salvación por obras. La segunda cosa que no le entraba al judío, no le entraba, no puede ser que la salvación sea para todos, no puede ser. Esto es solo para los judíos, no puede ser. No puede ser que Dios sea para todos. No, Dios es nuestro, no puede ser. No, existe un solo Dios y un solo camino de salvación y es para todos. Pero la tercera cosa que no le entraba al judío, no puede ser que la salvación solamente sea por la fe en Cristo. Y la ley y la palabra de Dios y la ley, ¿para qué sirve entonces? No sirve para nada entonces. ¿Notas? El judío es terco. Terco. ¿Qué cosa es? Pero no voy a decir porque hay hermanos. Terco. 3, la tercera pregunta. ¿Para qué sirve la ley entonces? ¿Para qué sirve la ley entonces? La tercera pregunta que podría estar en la mente de los judíos, dice Pablo, versículo 31, luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? Pablo dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. En otras palabras, ¿sabe lo que está diciendo Pablo? Lo que están pensando los judíos. Si la salvación es solo por la fe en Jesucristo, los judíos se preguntaban, ¿para qué sirve entonces la ley? Para nada. Entonces la ley no sirve para nada. ¿Dónde estaba el error? ¿Dónde estaba el error de los judíos? Los judíos cometieron un grave error, mi hermano, mi amigo. Hicieron de la ley, de los mandamientos de Dios, de la palabra de Dios, un medio para salvarse. Ellos dijeron, si yo cumplo todos los mandamientos de Dios, me salvo. Pero ellos no podían. Ninguno de nosotros puede cumplir todos los mandamientos de Dios. Nadie. Es imposible por causa del pecado. Pero ellos insistían, no, tengo que obedecer la ley, para ser salvo. La tergiversaron. La ley, la palabra de Dios nunca fue dada como instrumento de salvación. La ley fue dada como instrumento de información. La ley, la palabra de Dios nos muestra quién es Dios. Nos muestra que Dios es santo, grande, poderoso, puro, limpio. Y entonces cuando vemos eso, la ley se convierte en un espejo para nuestra vida. Porque al ver cómo es Dios, nosotros decimos, Dios es santo, yo soy sucio. Dios es bueno, yo soy malo. Si sigo leyendo esto va en contra mía. Ese fue el propósito de la ley. Que tú y yo entendiéramos que tú y yo no podíamos llegar al estándar del carácter de Dios. Pero también la ley me mostraba la solución. La ley no era la solución, me mostraba la solución. ¿Amén? ¿Me estoy dejando entender? La ley no era la solución, me muestra la solución. La ley me muestra que el único camino para ser salvo y llegar a Dios es por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios me habla de Cristo. Desde Génesis 3:15 me habla del Mesías, del Salvador, que habría de ser el sustituto. Eso es lo que hace la ley. Y todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario cumple la ley.
Cristo cumplió la ley de tres maneras. Mira, de tres maneras. Mira, uno. La ley establecía que el pecado debía castigarse con la muerte. La ley establecía de que el pecado debía pagarse, castigarse con la muerte. Tú y yo debimos haber sido castigados con la muerte. Pero como tú y yo no, Dios nos amó, Dios lo envió a su Hijo Jesucristo para que sea nuestro sustituto. Dios murió en la cruz del Calvario y Él pagó por tu pecado y el mío. Cumplió la ley. Cumplió la ley. ¿Amén o no? Cumplió la ley. Dos. La ley tenía el propósito de conducir a los hombres por la fe hacia el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Eso se cumplió porque la ley nos llevó a Cristo. Gálatas 3:24 dice Pablo, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, nuestro maestro, porque nos ha enseñado para llevarnos a Cristo. La ley nos ha enseñado y nos ha guiado a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Eso es lo que hace la ley. Nos muestra el camino de salvación. La ley no es el camino, no es la salvación. La ley nos muestra el camino de salvación. Y tres, la ley o los mandamientos de Dios debían cumplirse, debían sí obedecerse por todos los hombres, pero no podíamos. Pero Cristo los cumplió por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti y por mí. Y cuando yo me apropio de la salvación que Cristo logró en la cruz, yo estoy cumpliendo la ley a través de Cristo. A través de Cristo. Romanos 8:3-4, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese ¿dónde? En nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cristo cumplió la ley para que la ley se cumpliese luego en nosotros, cuando tú y yo depositamos nuestra fe en Jesucristo. ¿Amén o no? Ay, por eso es que la cruz confirma la ley. La cruz confirma la ley. Establece la ley. No es que la ley no sirva para nada, no, mi hermano. La ley nos muestra quién es Dios, cómo es Dios, y nos muestra el camino de salvación. Amén. Y ahora que Cristo está en nuestro corazón, por medio de su Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos capacita para obedecer la ley, la palabra de Dios. Así es, así es. Ahora tú y yo, que tenemos a Cristo en nuestro corazón, estamos en capacidad de obedecer la palabra. Estamos llamados a obedecer la palabra, ya no por obligación, sino por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor a nuestro Señor Jesucristo, quien dio todo por nosotros. ¿Amén o no? Que dio todo por nosotros. Así que mi hermano, ya sabes. Al judío no le entraba en la cabeza. Él quería robarle la gloria a Dios. Nosotros no cometamos ese error. Toda la gloria tiene que ser para nuestro Dios, quien logró la salvación. Dos, esa salvación es para todos, por la fe en Jesucristo. Y tres, mi hermano, la ley y la palabra de Dios nos habla de Cristo y de la salvación en Cristo. Sirve y tenemos que obedecer la palabra, pero ahora con Cristo en nuestro corazón. Amén. Mi amigo que nos visitas, mi amigo, tú que nos estás viendo por internet, yo quiero animarte
animarte a que recibas la salvación de Dios. En el año 79, noviembre del año 79, yo estiré mis brazos, mi mano, y recibí la salvación de Dios. Ese día yo reconocí mi pecado, reconocí mi necesidad de Dios y le entregué mi vida a Jesucristo. Le entregué mi vida a Jesús. Mi amigo que nos visitas hoy, tú puedes recibir ese regalo si estás dispuesto a reconciliarte con Dios. Solo tienes que reconocer tu necesidad de Dios, arrepentirte de tus pecados, todos tus pecados, y Dios, perdóname, y estirar los brazos, estirar tu vida y de entregarle tu vida a Cristo. Vamos a orar, cierra tus ojos, vamos a orar. Vamos a orar. Aquellos que hoy quieran entregarle su corazón a Cristo, aquellos que hoy quieren entregarle su corazón a Jesús, hoy quieran recibir la salvación que Cristo logró en la cruz del Calvario. Quiero animarte, mi amigo, mi amiga que nos visitas, tú que nos ves también allí en el internet, recibe a Cristo en tu corazón. Pon tu vida en las manos de Jesús. ¿Quieres hacerlo? Yo voy a hacer la misma oración cuando yo le entregué mi vida a Cristo. Y si hoy tú quieres hacer esta oración y entregarle tu vida a Cristo, ora conmigo estas palabras. Dile a Jesús de esta manera: Señor Jesús, reconozco mi necesidad de ti. Reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco, Jesús, que eres Dios, mi Salvador. Y pongo mi vida en tus manos, Jesús. Me entrego a ti, Jesucristo. Y a partir de hoy, Jesús, voy a vivir para ti, para honrarte, para glorificarte, para obedecerte. Toma mi vida, Jesús, cámbiame, Jesús. Úsame para tu gloria. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Sigamos orando, por favor. Quizás tú has hecho esta oración en esta mañana. ¿Me permites orar por ti? Queremos orar ahora por todos aquellos que han hecho esta oración y le entregaron su vida a Jesús. Permíteme orar. Quizás tú repetiste estas palabras, tú tomaste la decisión de entregarle tu vida a Cristo. Indícamelo levantando tu mano. Permíteme orar por tu vida. ¿Habrá alguien esta mañana que hizo esta oración? Con libertad. Dios te bendiga, gracias a Dios. Dios te bendiga, gracias a Dios. Dios le bendiga, gracias a Dios. ¿Hay alguien más? Dios le bendiga. Pónganse de pie, ustedes que están levantando su mano, pónganse de pie, no tengan temor.